Y seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. En Minnesota, el gobernador Tim Walz sostuvo un encuentro con el zar de la frontera, Tom Homan, este martes en su despacho. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una investigación honesta sobre la muerte de Alex Pretty, a quien acusó de portar un arma y dijo sin detalles que desescalará la tensión en la zona. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que tras conversar con el presidente de Estados Unidos, fueron desbloqueados activos de la nación congelados por la administración de la Unión Americana. Rodríguez, quien no especificó la cantidad de recursos desbloqueados, indicó que los mismos serán invertidos en proyectos dentro de la nación. Nasri Asfura juró como el 40º presidente de Honduras para el periodo 2026-2030. Asfura sucede en el poder a Xiomara Castro y se dispone a hacer frente a importantes retos donde destaca la inseguridad, la migración y la relación de Honduras con Estados Unidos. Tenemos análisis desde Tegucigalpa. Y en deportes hablaremos de los últimos resultados del Abierto de Australia. Con las victorias de Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, ya está confirmada la primera semifinal en la rama masculina. En tanto, en la femenina, Elina Svitolina se citó ante Aryna Sabalenka. Ampliamos con nuestro compañero Ramiro Cuevar Verena. Y en economía hablaremos de la decisión de México de suspender las exportaciones de petróleo a Cuba, una medida que llega luego de un año de exportaciones récord de este insumo. Los números y el análisis de esta noticia en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. En Estados Unidos, las autoridades federales y estatales de Minnesota intentan encontrar un acuerdo en medio de las tensiones por las acciones del servicio migratorio ICE. El gobernador demócrata Tim Walz se reunió este martes con el zar de la frontera, Tom Homan. De otro lado, el comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, fue trasladado de Minneapolis, epicentro de protestas contra la presencia de ICE y que se intensificaron tras la muerte de 2 personas a manos de los agentes de migración y de la patrulla fronteriza. Por ello, los líderes de las agencias migratorias deberán comparecer ante el Senado el próximo 12 de febrero. Donald Trump pidió una investigación honesta por la muerte de Alex Pretty, no sin antes responsabilizarlo por portar un arma. Bueno, ya saben, estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero ver la investigación, voy a supervisarla. Quiero una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo. En la localidad de Arivaca, Arizona, las autoridades investigan los hechos de un nuevo tiroteo que dejó una persona herida en estado de gravedad. La localidad se encuentra ubicada a unos 16 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. El tiroteo involucró a un agente de la patrulla fronteriza y un sospechoso. Las circunstancias del hecho no han sido aclaradas. Estados Unidos levantó una sanción para Venezuela, desbloqueando algunos de los fondos que tenía el país sudamericano en suelo estadounidense. La noticia fue dada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y agregó que con el dinero que desbloqueó la Casa Blanca, el gobierno venezolano compró equipos hospitalarios. La mandataria dice que este nuevo alivio económico fue una conversación telefónica que tuvo ella con Donald Trump hace 2 semanas. Y en el marco de esa agenda de trabajo y que estamos hoy haciendo actividades de salud, yo quisiera también informar que nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela. Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad, equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela. En Honduras, Nasri Asfura asumió como presidente para el periodo 2026-2030. Asfura ganó unas elecciones reñidas y polémicas, entre otras cosas por la injerencia de Estados Unidos. El nuevo mandatario tendrá importantes retos como sucesor de Xiomara Castro, donde destaca la inseguridad y la lucha contra las maras, la migración y la relación de Honduras con Estados Unidos. Para dar respuesta a estas interrogantes se conecta con nosotros Olvan Valladares, analista político,
economista y ex candidato presidencial hondureño, a quien saludo a esta hora de la noche. Bueno, tenemos algunos problemas. Más adelante estaremos con esta entrevista. Sin embargo, vamos a hablar entonces con el informe de las afectaciones que dejan los... Estamos en estos momentos entonces con lo que es el acto de asunción al poder del presidente Nasri Asfura hoy en Honduras, en Tegucigalpa. Denuncias de En Tegucigalpa, el Congreso Nacional se convirtió en escenario de un nuevo capítulo para Honduras. Nasri Asfura, el empresario y político conservador de 67 años, recibió la banda presidencial tras una victoria estrecha de apenas 26,000 votos, marcada por denuncias de fraude y una fuerte intervención de Estados Unidos que indultó al padrino político de Asfura, el expresidente Juan Orlando Hernández, horas antes de las elecciones. Al pueblo hondureño, gracias por la confianza depositada en las urnas. Su mensaje ha sido claro y contundente. Tenemos que ponernos a trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. Necesitará el apoyo de los partidos rivales, incluidos aquellos que denuncian fraude electoral para ratificar tratados internacionales o reformar la Constitución. Asfura también se muestra confiado de materializar un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, aunque algunos temen su marcada tendencia pro-Washington. Yo no creo que los gringos nos ayuden. Nunca nos han ayudado. Siempre se han apropiado de este país, ¿verdad? Por todos lados. Ellos son los dueños de este país por años, aunque estuvo Xiomara, lo que sea, ellos son los dueños. Xiomara Castro dejó un país con amplia inversión pública y gasto social. Su administración logró un crecimiento económico moderado y disminuyó la pobreza y la desigualdad, aunque ambas siguen siendo elevadas. Y Asfura busca combatir la pobreza, la corrupción y el crimen organizado en una carrera contrarreloj. Para ello promete no más división, aunque gobernará con la sombra de la polémica figura de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y quien no se sabe aún si regresará a Honduras. Ahora, un breve repaso por las afectaciones que dejan los temporales en diferentes países. Comenzamos en Estados Unidos. La tormenta invernal ya deja 38 muertos. La nieve y los cortes de luz afectan a 14 estados del noreste y las temperaturas han caído incluso por debajo de 30 grados Celsius. Parte de un pueblo en Sicilia se vino abajo por un deslizamiento de tierra. El hecho ocurrió en Niscemi, en el sur de Italia, y es uno de los efectos que deja el paso del ciclón Harry, por el que el gobierno italiano declaró estado de emergencia en 3 regiones. Y en Mozambique, las inundaciones han afectado a más de 650,000 personas, según la Federación Internacional de la Cruz Roja. El país africano sufre las fuertes lluvias desde diciembre, cuando fue golpeado por el ciclón Chido. Este también ha impactado en otros países como Madagascar y Malawi. Las bajas que deja la guerra entre Rusia y Ucrania podrían ascender a 2 millones de militares. Así lo revela un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ubicado en Estados Unidos. La cifra recoge a los uniformados muertos, heridos o desaparecidos de ambos países, donde las fuerzas rusas cargan con la mayor parte de las pérdidas humanas, con hasta 325,000 muertos. En noticias de Medio Oriente, este martes tuvo lugar la ceremonia para apagar el reloj que contó el tiempo que estuvieron retenidos los rehenes israelíes en Gaza. Esto después de la recuperación del último cuerpo en la víspera. Una noticia que marcó también el anuncio de reapertura del paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. Ahora se mantiene la interrogante sobre los siguientes pasos del proceso. Veamos más en el siguiente informe de Marta Moya. Alivio en Israel y también en Gaza.
La Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, nombrada ad hoc para honrar a los cautivos por Hamás en octubre de 2023, fue escenario el martes de la ceremonia de apagado del reloj que contaba el tiempo de secuestro de los israelíes en la franja. 844 días, un día más tarde de la recuperación del último cuerpo, el del oficial Ram Gbili. El 7 de octubre, el día más largo de nuestras vidas, ha terminado. Este reloj aquí en la plaza que contó segundos, minutos, horas, días y 2 años de miedo y preocupación nos recuerda con fuerza que cada segundo en el infierno es una eternidad. Sin embargo, pese a la esperanza por avanzar en el plan de tregua elaborado por Estados Unidos, el primer ministro israelí dijo en una conferencia de prensa que los tiempos de la supuesta paz los marca Israel. Escucho ahora afirmaciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes del desarme. Eso no ocurrirá. Escucho que traeremos soldados turcos y cataríes a Gaza. Tampoco ocurrirá. Escucho que permitiré el establecimiento de un Estado palestino en Gaza. Eso no ocurrió y no ocurrirá. Al otro lado de la frontera, en Gaza, las autoridades locales esperan con ganas la reapertura parcial del cruce de Rafah. Sin duda, como palestinos y Estado de Palestina, estamos listos para asumir nuestras responsabilidades en el cruce de Rafah. Los preparativos y procedimientos técnicos están completos. Una medida que vio luz verde en Tel Aviv luego de recuperar a su último cautivo y que también alivia, aunque con cautela, a la población civil, que espera retomar cierta calma. A pesar del dolor que nos oprime, sentimos una gran alegría ante el anuncio de la apertura o reapertura del paso fronterizo de Rafah, para poder salir a recibir atención médica o para que entre material con el que reconstruir lo que la ocupación ha destruido en los últimos 2 años. No obstante, quedan en suspenso los plazos y los pasos a seguir en el corto plazo para cientos de miles de palestinos que viven entre las ruinas. ¿Sabía usted que existe un reloj del fin del mundo? Y este avanzó 85 segundos hacia la medianoche. Así lo informó el Comité del Boletín de Científicos Atómicos, que adelantó las manecillas del reloj. Este instrumento fue creado en 1947 y originalmente fue concebido para representar las amenazas nucleares, y su creación busca hacer un llamado a la humanidad sobre las crisis y la vulnerabilidad ante las mismas. A continuación, los deportes. Para hablar de ello ya se encuentra con nosotros Ramiro Cuep Barberena, periodista de nuestra redacción. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Luis. Ramiro, vamos a comenzar hablando de tenis porque avanza el Abierto de Australia. Así es, y avanzó con una impactante victoria de Carlos Alcaraz para reafirmar sus aspiraciones al título en Melbourne. El único que le falta de los 4 grandes. El español superó a Alex de Minaur, último tenista australiano en competencia, por 7-5, 6-2 y 6-1, y llegó de esa forma a las semifinales. Con un tenis dominante, Alcaraz redujo al número 6 del mundo, quien mostró claros signos de frustración, pese a poner bastante resistencia de Minaur en el primer set, en el que se levantó de una desventaja de 0-3. Sin embargo, no fue suficiente para llevarse ese de parcial. En tanto, en el segundo y en el tercero fue ampliamente superado por el español. Con esta victoria, Alcaraz elevó a 6-0 su historial ante el tenista australiano. En la próxima instancia deberá enfrentar a Alexander Zverev. El alemán le ganó al estadounidense Lernertin por 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6. El 3 del mundo relució con su saque, con el que registró 24 aces, ganó el 77% de los puntos con su primer servicio y salvó los 3 puntos de quiebre que tuvo su rival. Tien de apenas 20 años cerró su primer gran torneo de Grand Slam, mejor dicho, con el que se aseguró entrar en el top 20 desde la próxima semana. Ahí vemos el último punto con el que el alemán accedió a los 4 mejores, también en busca de ganar su primer Grand Slam. La otra semifinal la conoceremos durante la noche y la madrugada de este miércoles. El italiano Lorenzo Musetti enfrentará al serbio Novak Djokovic primero, mientras Jannik Sinner irá con el estadounidense Ben Shelton a las 3 de la mañana de nuestro país. ¿Se va a despertar usted a las 3 de la mañana? No creo. Pero vamos a seguir hablando entonces de lo que usted ya vivió, específicamente en el cuadro femenino del Abierto de Australia. Así es, porque hubo una dura derrota de Coco Gauff en el Rod Laver Arena ante Lina Svitolina. La ucraniana se impuso por 6-1 y 6-2 en apenas 59 minutos de partido, avanzando por 4ª vez a una semifinal de Grand Slam, la primera que logra en territorio australiano.
Una actuación casi perfecta ante Gauff extiende el gran momento de Svitolina, quien este año ya ganó el WTA de Auckland, registra además 10 partidos ganados consecutivamente y tiene apenas un set perdido en lo que va de 2026. Su próxima prueba será ni más ni menos que Aryna Sabalenka. Ahí vemos el último punto con el que Svitolina le ganaba el partido a Gauff, que dio una de las imágenes de la jornada luego del partido, como fue su desquite a la salida de la cancha. Las cámaras la grabaron rompiendo su raqueta con frustración en una de las escaleras rumbo al vestuario. Luego, en conferencia, la estadounidense hizo su descargo. La escuchamos. Intenté ir a un sitio donde pensé que no había cámaras, porque no me gusta romper raquetas, pero perdí el primer y el segundo set. Intenté ir a un sitio donde no lo transmitieran, pero obviamente lo hicieron. Quizás se puedan tener algunas conversaciones, porque siento que en ese torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario. La otra semifinal quedará confirmada hoy. En estos momentos se está jugando Iga Świątek ante Elina Rybakina. La kazaja por ahora se está imponiendo por 3-2 con la polaca al saque, mientras Jessica Pegula y Amanda Anisimova jugarán en el segundo turno. Vamos a cambiar de deporte, Ramiro. Vamos a hablar de fútbol porque mañana se disputará lo que es la última fecha de esta primera fase de la UEFA Champions League. Así es, Luis, para la jornada definitoria, que tendrá 18 partidos en simultáneo, hay equipos de peso que están obligados a ganar para asegurar su plaza. Es el caso del Barcelona y del Manchester City. Los catalanes se ubican novenos, la primera posición fuera de los 8 que clasifican directamente a los octavos de final. El Blaugrana recibirá al Copenhague. Por su parte, los ingleses, que se ubican 11º, serán locales ante el Galatasaray turco. Esto dijeron los entrenadores de ambos equipos antes de sendos partidos. Tenemos que respetar al Copenhague porque ellos también tienen que ganar para pasar a la siguiente ronda. Esto es lo que siempre le digo al equipo. Lo más importante es que hagamos nuestro trabajo. Tenemos que defender bien y también tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. No será un partido fácil. Hay que intentar ganar mañana. El Galatasaray lidera la Liga Turca. Todos los jugadores son excepcionales. Tenemos que hacer un esfuerzo increíble con nuestra afición, dar lo mejor de nosotros dada la situación, dadas las muchas ausencias que tenemos y ya veremos qué pasa. En otros partidos de la jornada, el Paris Saint-Germain irá con el Newcastle, el Chelsea visita a Napoli, Real Madrid irá a Lisboa para jugar contra el Benfica, Liverpool será local del Karabakh Azeri, entre otros partidos. Ramiro, seguimos hablando de deportes, pero esta vez vamos a Italia, porque allí hay polémica por la presencia de funcionarios del servicio ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno. Así es, en Italia se armó este martes la polémica con la noticia de que agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, van a concurrir a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. La noticia levantó quejas de la oposición italiana, que catalogó al ICE como los matones de Donald Trump en medio de las controvertidas operaciones que el Cuerpo de Seguridad está desarrollando en Minneapolis, e incluso en un momento trascendió que aportarían a la seguridad de la cita olímpica. Sin embargo, el organizador de los Juegos Olímpicos recalcó que estarán en Italia por la presencia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y nada más. Lo escuchamos. Hay otros países que también cuentan con sus propias medidas de seguridad para apoyar específicamente a sus jefes de Estado. Así que no se trata de los Juegos Olímpicos, son cuestiones técnicas. En mi opinión, es erróneo argumentar lo contrario. Es sbagliato sostener una tesis diversa. Ramiro, y en más de estos Juegos Olímpicos, háblanos un poco del recorrido de la antorcha. Sí, porque este martes el relevo de la llama pasó por las sedes olímpicas, donde se disputarán las pruebas de biatlón y esquí de fondo cerca de la frontera con Austria. El día 51 de la antorcha olímpica comenzó por Dobiaco y cruzó por algunos valles de los Dolomitas, parando en pueblos alpinos en su camino en esta travesía que culminará el 6 de febrero en la inauguración en Milán. Ramiro Cueva Verena, muchas gracias por ofrecernos detalles de estas informaciones deportivas. Por nada, Luis. Y ahora vamos con economía. Y para ello ya se encuentra con nosotros Juan Pablo Lucumí, periodista de la redacción de France 24 en español. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy mejor que ayer, un placer acompañarlos.
Así es, Juan Pablo, bienvenido. Vamos a empezar hablando de México porque hoy la presidenta de esa nación confirmó que suspende los envíos de petróleo a Cuba. Así es, Luis. Antes que la mandataria lo confirmara, ya se hablaba incluso de esto en la prensa, pero en todo caso fue una decisión que Sheinbaum dijo que fue soberana y no se debió a presiones externas, refiriéndose a su homólogo Donald Trump y su interés por cortar este suministro a la isla comunista. Y es que en tan solo 13 meses de mandato de la izquierdista Claudia Sheinbaum, las exportaciones petroleras de México a Cuba han sumado más de 1.106 millones de dólares, lo que representa un 31% más que todo lo exportado en 31 años, desde 1993 a octubre de 2024, cuando en estas 3 décadas se envió a la isla un total de 842 millones de dólares en exportaciones de petróleo, según los datos recogidos por el Banco Central de México. Pero la imagen puede ser aún más clara con este gráfico que muestra que en 13 meses de administración de Sheinbaum se ha exportado mucho más petróleo que durante todo el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que México se benefició con unos 74 millones de dólares. Con esta decisión también llegan declaraciones del presidente Donald Trump, quien en rueda de prensa dijo que Cuba muy pronto fracasará, ya que no recibe petróleo de Venezuela y por lo visto ahora tampoco de México. Estos son los números detrás de la decisión, pero el análisis que podría afectar fuertemente a la isla lo tiene nuestro corresponsal desde la capital mexicana, Jorge Hurtado. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue ambigua esta mañana al responder sobre un reporte de Bloomberg que indicaba que los envíos de petróleo mexicano a Cuba se habían detenido debido a presiones de Estados Unidos. México ha enviado petróleo a Cuba durante décadas, incluso desafiando el bloqueo estadounidense, pero hoy el contexto es bastante distinto con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de su política exterior. Los envíos de crudo se han convertido en un punto especialmente sensible para la relación bilateral. Y es que desde hace días Sheinbaum ha venido defendiendo esos suministros como parte de una ayuda humanitaria histórica en un país golpeado por apagones crónicos, escasez de alimentos y también falta de combustible. Los envíos han generado debate no solamente aquí a lo interno con la oposición, sino también desde el Congreso estadounidense. Y el debate se amplificó por la falta de claridad sobre su magnitud real. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Pemex reportó ante autoridades estadounidenses solamente el 13% del total de los envíos. Documentos entregados a esa comisión, a la SEC por sus siglas en inglés, indican exportaciones por 400 millones de dólares entre enero del año pasado y septiembre del año pasado. Pero la investigación de Mexicanos contra la Corrupción apuntan a más de 3.000 millones de dólares en cargamento, una brecha que reaviva el debate sobre la transparencia y también la rendición de cuenta. Y en este escenario, analistas coinciden en que México enfrenta ahora márgenes cada vez más estrechos, sobre todo por los resultados que debe entregar en materia de seguridad a su vecino del norte, y ahora intenta calibrar esa política exterior hacia Cuba sin dañar las relaciones con Washington. Juan Pablo, vamos ahora a Corea del Sur porque en esa nación llegan reacciones por el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. Luis, pues el presidente Trump del lunes dijo que algunos productos surcoreanos que entran a territorio estadounidense subirán del 15% actual al 25% en tema de aranceles, alegando que el Parlamento local no ha ratificado lo suficiente el acuerdo comercial firmado entre ambos países. Con esto, Trump volvió a subir unos aranceles que ya había bajado cuando a finales de octubre en 2025 rebajó los derechos aduaneros aplicados a productos surcoreanos. En ese momento los dejó en 15%. Con la amenaza de subirlos nuevamente, algunos ciudadanos reaccionan. Creo que Estados Unidos está usando los aranceles como una de las formas de mantener su dominio en la situación actual. No estoy del todo segura, pero sospecho que también está relacionado con los problemas económicos del momento. En realidad, Corea del Sur y Estados Unidos tienen relaciones muy amistosas, así que sinceramente no entiendo por qué de repente lo suben al 25%. Incluso un aumento del 2 o 3% en los aranceles. Personalmente, espero ver renegociaciones o al menos una reanudación de las discusiones, pero viendo situaciones similares repetidas en otros países, parece que el uso de aranceles como arma continuará.
Bien, pese a este panorama de incertidumbre y zozobra, la bolsa surcoreana se muestra inmune. El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, creció este martes un 2,73%, superando el umbral de los 5.000 puntos por primera vez en su historia. El indicador sumó 135,26 puntos para situarse en las 5.084 unidades que ven ustedes en pantalla. Se negociaron 19.400 millones de dólares. Juan Pablo, vamos a seguir en Asia, pero en esta ocasión para hablar un poco de una empresa china que compró parte de la marca deportiva Puma. La compra la hizo la mayor marca de ropa deportiva de China, Anta Sports Products, que se quedó con una participación del 29,06% de las acciones de Puma por 1.500 millones de euros. Con esto, ahora la empresa china es la mayor accionista del fabricante alemán de ropa deportiva. Hay que decir que Puma vive uno de sus peores momentos luego de verse diezmada ante las competencias de marcas como Nike o Adidas, y por eso ha aceptado entregar parte de su control a inversionistas extranjeros y asiáticos. Juan Pablo, háblanos un poco de otras noticias importantes en el mundo económico. Vamos a hacer este recorrido y seguimos hablando de empresas de moda y de ropa, porque el grupo líder mundial de lujo LVMH registró una caída del 13% de sus ganancias netas en 2025 hasta los 10.900 millones de dólares, debido a que un impuesto excepcional a las grandes empresas francesas afectó negativamente sus resultados. Vamos a Estados Unidos porque una semana después de Snapchat, TikTok logró un acuerdo para poner fin a un proceso contra las grandes empresas tecnológicas acusadas de desarrollar aplicaciones que generan adicción en los usuarios jóvenes. El acuerdo entre ByteDance, la casa matriz, y la parte demandante sigue siendo confidencial. Cerramos en Reino Unido porque el gobierno británico lanzó un paquete de ayuda a los pubs o bares de música en vivo, como parte de un proyecto que busca relajar la carga frente a las subidas de impuestos sobre la propiedad anunciada el año pasado, que dejaron tambaleando a la industria hotelera. Juan Pablo, estaremos muy atentos al desarrollo de estas noticias. Muchísimas gracias por toda la información económica. Con este recorrido hacemos punto final. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. En breve, después de esta pausa, seguimos. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.